Hola, ¿qué tal? Seguimos en Hechos y hoy vamos a conocer esta ciudad que se llama Antioquía. Antioquía es la tercera ciudad más grande en esa época en el mundo occidental. Tenemos que estaba Roma, luego estaba Alejandría y en tercer lugar estaba Antioquía. Así que la iglesia se mueve a esta metrópolis mundial llena de personas gentiles de todo el mundo conocido en ese entonces. Y nos presentan a un hombre de Dios llamado Bernabé. Bernabé es aquel pastor, por así decir, que es enviado a liderar la iglesia en expansión que está en Antioquía. Desde el momento en que la iglesia tiene que huir de Jerusalén, vamos a ver cómo hay una nueva ciudad de donde va a salir todos estos misioneros que van a ir a predicar la palabra de Dios, y es la ciudad de Antioquía. Y aquí quiero que nos detengamos en un punto específico y es el versículo 23. Estamos hablando del 11:23 y dice: cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Muchis, la gracia de Dios se ve. La gracia de Dios hace que nuestro rostro resplandezca. Saben, hemos hablado acerca de ser congruentes, hemos hablado de la importancia de que nuestros actos reflejen lo que hay en nuestro corazón. Y como no podemos decir que somos hijos o hijas de Dios, que seguimos a Cristo, que Jesús es nuestro camino, si realmente no está esa gracia con nosotros. ¿Por qué? Porque entonces no estamos siendo congruentes, no estamos realmente poniendo a Jesús como lo más importante. El Espíritu Santo de Dios no está realmente viviendo dentro de ti y dentro de mí, porque en el momento en que el Espíritu de Dios llega a vivir a tu vida, en ese momento la gracia de Dios resplandece en ti. Y eso se ve. Así que cuando te empiecen a decir: te veo diferente, ¿qué estás haciendo? Es que se te ve diferente. Puedes empezar a decir: es la gracia de Dios en mi vida, porque eso es lo que está pasando. En la medida que nosotros nos alimentamos de Él, en la medida en que nosotros caminamos con Él, nuestra vida empieza a ser transformada y las demás personas empiezan a notarlo. Así que te exhorto para que la gracia de Dios se vea reflejado en todo lo que hagas a partir de hoy. Y Bernabé se da cuenta que el número de personas que estaban conociendo a Jesús y que estaban siendo transformadas crecía de gran manera, y dice: tengo que buscar a alguien que yo sé que es un hombre que tuvo un encuentro con Dios. Y se va a buscar a nuestro personaje de Saulo que vimos en el capítulo anterior. Se va a Tarso y se va a buscar a Saulo y le dice: Saulo, te invito a que vengas conmigo a Antioquía. Y están ahí un año enseñando, predicando, discipulando, enviando. Y saben, me encanta este versículo porque dice: y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aquí está el inicio del nombre por el cual nos conocemos. Cuando te dicen: tú sigues a Cristo, y dices: sí, yo sigo a Cristo, yo soy cristiana. Ese momento se escribió en Antioquía, siendo liderada la iglesia por Bernabé y Saulo. Así que hoy lo descubrimos, hoy aprendimos eso, y sé que a partir de hoy no te dará pena ser llamado cristiano, porque sabemos que ser cristiano es un seguidor de Cristo, nada más, no es una religión. Aquí no dice: y a esos discípulos por primera vez se les conoció por la religión de... No, dice: a esos discípulos se les conoció como cristianos. Recordemos que seguir a Cristo es una aventura, seguir a Cristo es un caminar, seguir a Cristo no es una religión. Seguimos y... en el tiempo del rey Herodes, aquí estamos viendo que no es el mismo rey Herodes. Sé que venimos viendo Herodes desde el momento del nacimiento de Jesús.
ha habido una sucesión en el trono y el Herodes de los que vamos leyendo es el que está en el momento en que pasa estas situaciones de lectura que vamos viendo. Y en este momento ya existe ese antisemitismo grande, ¿verdad? Y esta persecución que hay contra la iglesia cristiana también. Y muere a espada Jacobo, el discípulo de Jesús, ese discípulo que era hermano de Juan, que se recuerdan en Mateo que vimos que su mamá había ido a hablar con Jesús para que se sentara uno a la derecha y otro a la izquierda. Ese Juan, hijo del trueno, ese Jacobo y Juan, hijos del trueno, esos seguidores de Juan el Bautista, luego seguidor de Jesús, un gran discípulo del reino, muere a manos de Herodes. Y Pedro, el apóstol Pedro, es encarcelado y pasa algo asombroso, pasa como un ángel lo libera de esa cárcel y lo saca y lo lleva a un lugar seguro para que él pueda seguir su ministerio. Pero también aparece aquí que Pedro llega a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y yo lo que quiero aquí enseñarles es que este Marcos es el que escribe el Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque Marcos se convierte en esa persona que se va con Pedro y que se convierte en el escritor de Pedro. Entonces, cuando nosotros vemos aquí a este personaje, ya sabemos que es quien escribe el libro de Marcos, que es el Evangelio de Marcos desde la perspectiva del apóstol Pedro. Y por último tenemos, antes de llegar al 13, muerte de Herodes, y vemos cómo Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Así que vemos cómo el evangelio se está expandiendo, vemos cómo la iglesia está tomando una forma increíble, vamos conociendo a más personajes, vamos viendo cómo han ido evolucionando todos estos discípulos y creyentes de Cristo y cómo se han ido agregando cada vez más y más cristianos a la historia. Así que declaro que hoy la gracia y el favor de Dios van contigo y van conmigo, pero sobre todo hoy declaro que todas las personas que te vean van a poder ver la gracia de Dios que hay en ti y en mí. Nos vemos mañana para ver cómo les va a Bernabé y a Saulo en su primer viaje misionero. Vamos a empezar las travesías de Saulo / Pablo.